Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza del discipulado de doctrina básica. Y qué bueno es que nos podemos reunir un miércoles más. Muchas gracias a todos los hermanos que han estado pendientes de nosotros aquí en Texas. Gracias por sus mensajes, también por estar orando, por estar ahí pendientes. Y la verdad que el Señor una vez más vuelve a ser fiel. Lo que parecía impensable volvió a suceder, igual que el año pasado, que a última hora, a la hora de pasar las depresiones, las tormentas tropicales o los huracanes por donde vivimos, pues el Señor milagrosamente, no puede ser de otra manera, los desvió y ya no afectó nada, así como creíamos y así como se miraba el panorama, ¿verdad? Porque presentaban la información y se miraba la trayectoria y alrededor de 10 o 8 horas antes de que el 6, tal vez podemos decir, tal vez menos, que el huracán impactara en tierra, la trayectoria marcaba que iba a pasar específicamente muy cerca de Esplendora. Estábamos ahí en la ruta y al final el Señor hizo que se moviera. Sí hubieron lugares en los cuales, pero lo normal. Así que también pedimos al Señor por las personas, por los hermanos, por todas aquellas personas que vienen en lugares como el estado de Luisiana, en donde cada año pues sí es más azotado ahí, inundaciones, huracanes. Acaba de pasar un huracán y ahora llega una depresión tropical y va a ser mucha agua, mucha lluvia, y también pues que el Señor también pueda tener misericordia de muchas vidas. Bueno, hermanos, vamos a estudiar este día el reino en misterio. Usted se da cuenta, hemos venido estudiando los reinos y vimos el reino de la luz, el reino de las tinieblas, el reino humano, y después entramos a ver el reino de Dios en las 7 fases. Y la fase número 5 o la quinta fase del reino de la luz o del reino de Dios hablaba del reino en misterio. Así que hoy vamos a hablar y explicar un poco, tratar, ¿verdad? No explicar un poco, disculpe, tratar de terminar el tema hoy. Eso es lo que quería decir. Así que quiero que me acompañe, por favor, a Hechos 1, versículos 6 y 8. Hechos 1, versículos 6 y 8. Espero que a esta hora usted ya tenga su cuaderno, su Biblia para las anotaciones. No hay mejor cosa que llevar anotaciones, hermano. Recuerda que esto es un estudio. Algunas personas, bueno, es decisión de cada quien, pero muchos dicen, no, hermano, yo solo lo escucho, o lo escucho a media. No, está bien, no hay ninguna obligación, pero si usted quiere de verdad aprender más de la palabra del Señor, tiene que llevar anotaciones, tiene que ir estudiando, refrescar, para poder ir entendiendo. Mire, imagínese que yo le quisiera hablar del reino en el misterio, sin haber tocado, hermanos, esto es si no estoy mal, este es el tema 43 que vemos de doctrina básica. Hermano, este sería el 43. Hemos visto 42 temas y hemos visto 42 temas para poder entender ahora el reino en misterio. Ve qué importante es aprender, ve qué importante es estudiar, ve qué importante es llevar anotaciones. Y déjeme decirle algo, cuando usted empieza a aprender, muchas cosas el Señor le empieza a revelar. Amén. Dice Hechos 1, capítulo 6, versículo 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Que era mucho lo que esperaban, ¿verdad? Muchos esperaron a un Jesús político,
Muchos esperaban a un Mesías político. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos esperaban que este Mesías viniera a libertarlos de los romanos, de Roma. ¿Entiende? De Roma, a los romanos. Entonces, eso es lo que ellos esperaban. Y cuando vieron que no vino él a pelear, a levantarse en armas, entonces no le creyeron. Versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. Gracias por ser bueno. Gracias porque, Señor, tu misericordia, tu amor, tu cuidado es con nosotros hasta el día de hoy. Atamos y sujetamos todo aquel estorbo que se pueda levantar en los aires. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el ser humano está bajo la influencia de dos reinos, como lo hemos venido. Lo repito otra vez para que le sigamos manteniendo esto. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si usted se decide por el reino de la luz, al reconocer a Cristo como su Salvador, entonces literalmente es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Dónde leímos esto? Lo voy a volver a leer, pero ustedes lo estudiamos. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:13 y 14. Y entonces nos ha quitado de qué? De la potestad nos ha sacado de la potestad de Satanás a Dios. Eso está en Hechos 26:18. Hechos 26:18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, hemos sido trasladados a su luz admirable. Podemos entender la manifestación del reino de Dios en sus 7 fases. Los discípulos preguntaron al Señor si instalaría su reino literal en ese tiempo. Esa era la pregunta, esa era la duda que ellos tenían. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y les dice que no, sino que lo que establecería sería el reino en misterio, o sea, el reino oculto en los corazones, el cual se recibe por revelación. Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Oiga, ¿por qué la reveló? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, el reino, el misterio, que quiere decir el reino oculto en los corazones, solo se recibe por revelación. ¿Y para qué se necesita para esta revelación? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, a continuación vamos a estudiar lo que es el reino en misterio, en general. Amén. En general, como la quinta fase del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y para eso vamos a ocupar varias parábolas que el Señor ocupó para ilustrar, que el Señor ocupó para poder enseñar a qué se refería. Entonces, acompáñeme. La primera parábola es la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, versículos del 3 al 9. Vamos a leer todos los versículos para ir teniendo un poquito mayor de comprensión. Entonces el Señor viene y por medio de las parábolas, Él
los misterios del reino. Oiga, los misterios del reino. Entonces, y aquí viene el Señor y lo pone o lo enseña o lo muestra por medio de las parábolas. La primera es la parábola del sembrador. Mateo 13, del 3 al 9. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay algo muy interesante y muy maravilloso, y es que el Señor, o en este caso el sembrador, ¿verdad?, no discriminó ningún tipo de terreno. Habían pedregales, habían espino, y en todos ellos esparció la semilla. Entonces, la parábola es recibida únicamente por aquellos que disponen su corazón para poner por obra la palabra de Dios. No todos entendían. Es una figura. Y entonces venía el Señor y decía, miren, es esto, es y esto. Y unos no entendieron y otros sí. Entonces, ¿quiénes reciben la parábola o quiénes la entienden? Únicamente aquellos que disponen en su corazón para poner por obra la palabra de Dios. Estos, incluyámonos ahí, la entienden. Porque qué importante es entender la palabra. Soportan las aflicciones. Y los afanes de la vida no ahogan la palabra recibida. Y si vemos ahí, cayó junto al camino, pero vinieron las aves y se la comieron. De ahí pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, pero como no tenía profundidad, se secó. Parte cayó entre espinos, pero los espinos, las dificultades, los problemas, ¿qué hicieron? La ahogaron. Pero dice que parte cayó. ¿A quiénes estos? Aquellos que reciben la palabra del Señor y la pueden poner en práctica, la cual y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces, los del reino de Dios son aquellos que ven, oyen entienden y ponen por obra. Repito, los del reino de Dios son los que ven, oyen, entienden y ponen por obra. Entonces estamos viendo el reino en misterio. Como decíamos, ¿verdad? La quinta fase del establecimiento de Dios en la tierra. Ahí mismo, siguiendo, espero que usted no sienta que vaya muy rápido. Lo que pasa es que quiero respetar el tiempo que normalmente doy enseñanza y quiero cubrirlo para no dejar una segunda parte. El siguiente es la parábola de la semilla de mostaza, que ahí mismo está en el capítulo 13, versículo 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Oiga, es semejante, al grano de, yo dije el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces,
Aquí habla de la grandeza destinada al reino en misterio. ¿Por qué? Porque ahora pareciera insignificante, que pasaba desapercibido la iglesia de Dios, pero su grandiosidad se va a manifestar en la consumación final del tiempo. Cualquiera puede decir pequeña, insignificante. Cualquiera puede despreciar el evangelio. Muchos lo han despreciado y viven sus vidas como quieren, creyendo que la palabra no es importante, o que la palabra no rige, o que la palabra es un código de ética. Y estoy hablando aún de mucha gente que dice ser cristiana, que dice ser creyente. Entonces recuerde, si no, digamos, ¿quién es el que recibe? Aquel que ve, ¿ven? Aquel que ve, que entiende, que escucha, que entiende y que pone en práctica. Amén. Me salté una parábola. La parábola del trigo y la cizaña está en el 24 al 30. Pero no hay ningún problema. Ahorita no rompemos un orden. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Entonces, el significado es que en el reino en misterio será diferente al reino de las tinieblas. Por de pronto viven juntos y se parecen, pero al final lo que los diferencia es el fruto que darán los del reino en misterio. Al final habrá una separación, la cual, oiga, la harán los ángeles. Mire, es duro, ¿verdad? Es duro lo que estoy diciendo, pero aquí está diciendo la palabra. Dice el 30: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, y al tiempo en que yo tengo que venir, tiempo de la siega, yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Y ahí sigue la parábola de la semilla de mostaza, que habla de la grandeza destinada al reino en misterio, que ahora parece insignificante, pero un día va a ser grandiosa. Amén. Siguiente, la parábola de la levadura. Como le dije, es una enseñanza en general, no nos vamos a ir deteniendo, no, sino que ahorita es en general. La parábola de la levadura, Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Significa
que el reino escondido no se ha manifestado en su plenitud en el presente, pero se dará a conocer a todos. Mientras tanto se cumple su misión de permear, como lo que está hablando aquí, ¿verdad? Escondió entre mí hasta que todo fue leudado, permear toda la sociedad humana, es de ir poco a poco, de ir predicando el evangelio, enseñando, haciendo discípulos. Porque miren, hermanos, muchos dicen ser seguidores, pero el Señor mandó a ser discípulos, no mandó a ser seguidores. Y no me malentienda cuando hablo de seguidores como desacreditando o menospreciando. No, hermanos, no. Todos somos seguidores del Señor porque seguimos sus pasos. Pero tenemos que ser discípulos. Y el discípulo es el enseñado, el que tiene una base. Entonces, muchos dicen ser seguidores, pero no son discípulos. Y lo importante, hermanos, es ser discípulos. Ir por todo el mundo y predicar, bautizándolos y haciéndolos, ¿qué? Discípulos. Amén. Entonces, mientras tanto debemos de cumplir la misión de permear toda la sociedad humana, penetrando en el mal y transformando sus vidas. Ahora, ¿cómo podemos transformar la vida de los demás? Que nosotros seamos ejemplo, que nosotros demos testimonio. Ahora, vamos a hacer aquí voy a dar unas notas con respecto a la parábola del grano de mostaza, que es cierto, es pequeña, pero va a llegar un momento en que se va a hacer grande, ¿verdad? Entonces, la parábola del grano de mostaza tiene que ver con la cantidad, la extensión del evangelio. La levadura hace la relación a la calidad de la masa permeada por ella. Amén. Entonces, o leudada, ¿verdad? ¿Qué es la levadura? Es una fuerza penetrante que todo lo invade, todo lo transforma y todo lo revoluciona. Amén. Fíjese, la masa la cambia y dice hay que dejarlo, y entonces al final, bueno, la masa está leudada, es porque ya está toda transformada. Entonces, la levadura es una fuerza penetrante, y aquí el ejemplo, por favor, tenga aquí esto en consideración. El evangelio es una fuerza penetrante que todo lo invade, pero en el buen sentido, en el hecho de poder cambiar nuestra vida. Lo que el mundo, lo que la psicología, lo que la filosofía, lo que un montón de estudios de rama y de muchas cosas, proyectos, yoga y un montón de cosas, metafísica, no puede cambiar el alma del hombre, ni pensamientos positivos, sino la palabra del Señor lo invade, lo transforma y lo revoluciona. Ahora, hay algo muy importante. En este caso de la parábola levadura, no se le puede dar la interpretación que muchas veces se le puede dar a la levadura, que es un símbolo de corrupción y que tiene que ver con el pecado, que todo lo arruina. Aquí no, porque si no, el Señor estaría hablando algo muy diferente con respecto a su palabra, con respecto a su reino, porque dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en las 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces habla de esa fuerza penetrante que todo lo invade, todo lo transforma y todo lo revoluciona. Si no, usted y yo deberíamos de ser ese ejemplo. Vino la palabra de Él y vino a hacer un cambio completo en nuestras vidas. Para el mundo nos arruinamos. Para el mundo ya no servimos. Para Dios nos sacó de la potestad del diablo a su reino. Amén. Ahora, la siguiente es la parábola del tesoro escondido. Eso está en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla
y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Representa el reino de Dios que está escondido dentro del reino de las tinieblas. Ahora, ¿dónde estábamos nosotros antes que Él nos salvara? En el reino de las tinieblas. Entonces, el diablo ha usurpado el reino humano, gobernando a través del sistema. Recuerde que explicaba que en el reino humano es el que decide a qué reino hacerse. O se hace del lado del reino de la luz o del lado del reino de las tinieblas. Entonces, Satanás ha usurpado el reino humano gobernando a través del sistema. Sin embargo, Dios mantiene su reino escondido en los corazones de los que han creído. ¿Por qué? Porque también lo explicaba, que sigue siendo, el mundo sigue siendo el reino de Satanás. Y veíamos ahí, ¿verdad? A mí se me fue dado, a mí se me cedió, yo tengo los derechos. Entonces, nosotros estamos ahí, estamos en este mundo, pero ya no somos parte del reino de las tinieblas. Entonces, usted va por la calle y usted no ve quién es reino de la luz, reino de las tinieblas. Pero las huestes sí, los ángeles sí saben quién es de cada reino. Entonces, aquí vemos algunas cosas. Dice que el hombre lo encuentra accidentalmente. El hombre es propietario o jornalero. Casi siempre donde hay tesoros, los lugares son estériles o sin atractivo. Entonces, quienes disciernen bien el valor de este tesoro, no paran hasta lograr que sea de ellos. Amén. Filipenses, vamos a leer algunas citas para Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. También Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y también Primera de Corintios 9, versículos del 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o desaprobado. Amén. Entonces el apóstol Pablo da a entender que hay que correr como un campeón olímpico para obtener el premio. Fíjese, casi siempre donde hay tesoros, los lugares son estériles o sin atractivo, y nosotros éramos estériles y sin ningún atractivo, pero ahora tenemos ese tesoro en nosotros. ¿Y cuánto valemos ahora? Y por eso es que nosotros debemos de pelear para no perder
nuestro tesoro, para que nosotros podamos ser ejemplo, testimonio a otros. Siguiendo con las parábolas, en la parábola de la perla de gran precio, Mateo 13, 45 y 46. Regresemos a Mateo. Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mire, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, la perla es figura de los que se evidenciaron como hijos de Dios. Son aquellos que son los remanentes fieles de valientes, más que vencedores, que serán llevados en el arrebatamiento. Entonces, aquí vemos varios puntos. Primero, el hombre busca perlas finas. ¿Amén? También es un mercader. ¿Por qué? Porque los hombres se afanan por cosas sin valor o imitaciones. Y son malos o somos malos mercaderes, porque nos fijamos en cosas que no deberíamos de fijar e invertimos nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra salud y aún nuestra finanza en cosas que no deberíamos de hacerlo. Segunda de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Miren qué importante esto, ¿verdad? No mirando las cosas. Muchos nos fijamos en lo que se ve, mas no en lo que no se ve. No lo vamos a leer para ir avanzando un poquito más. Le dejo para que usted pueda leer en su casa Mateo 19, 21 y 27. Y esto lo puede comparar con Lucas 9, del 8 al 9. Amén. Volviendo a Mateo, quiero que me acompañe a Mateo 10, 37 y 39. Quiero avanzar. En Mateo 19 habla sobre aquel que se le acercó y dijo: ¿qué debo de hacer para obtener el reino de los cielos? Y le dijo: ve y vende todo lo que tienes y después sígueme, ¿verdad? Y en Lucas 19 vemos el caso de Zaqueo, que dice: si he defraudado a alguien, voy a darlo a los más pobres, y si voy a dar la mitad de los bienes a los pobres, y si a alguien lo defraudé, le voy a dar 4 tantos. Entonces, es muy importante. Veamos lo que dice Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. A todos se nos pide disposición para hacerlo. ¿De qué? De buscar esa perla de gran precio. Amén.
¿En qué? Vuelvo otra vez. No podemos afanarnos por cosas sin valor. No podemos no podemos fijar nuestra mirada en las cosas que se ven y no como en aquellas cosas que no se ven. Debemos de correr, amén, a la meta. Y ahí mismo, Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire, qué importante, ¿verdad? Tome su cruz y sígame. Amén. La siguiente parábola es la parábola de la red. Eso está en Mateo 13, 47 al 50. Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Ponga mucha atención a esto. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Se acuerda que hablamos allá del trigo y la cizaña? Aquí el Señor ya lo dice más claro, ¿verdad? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, esto representa al reino de Dios en misterio, recogiendo toda clase de peces, en donde al final habrá una elección selectiva. Amén. Habrá una elección selectiva. Es decir, es el bueno aquí y los malos para acá. Entonces, repito, la parábola de la red, así como de la cizaña, trata de santos, lo bueno, y pecadores, los malos. ¿Dónde? En una sociedad mixta. Aquí estamos revueltos. Estamos en un banco, en un restaurante, estudiando, en cualquier lado estamos revueltos. Pero Él es el que sabe quién es santo y quién es malo. Y la parábola y el siguiente sería la parábola de los tesoros nuevos y viejos. Eso está en Mateo 13, 51 y 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Oiga, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Fíjese, aquí ya se habla de alguna persona. Amén. Amén. Aquí ya se habla de una persona. Entonces, esta es la octava parábola. Y el 8 significa reinicio. Amén. El 8 en figura es reinicio. Cuando Noé es salvado junto con su familia, ¿cuántos se salvan? 8. Un justo salvó a 7. 8. Y con eso, ¿qué hubo? Un reinicio de la tierra. Porque se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entonces se salvaron 8. Reinicio. Y la figura es: un justo salva a todos los demás. Un justo nos ha
salvado a todos y ha comenzado un reinicio en nuestra vida. Entonces, luego de las 7 fases del reino en misterio, habrá un reinicio. Porque por eso dice, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, repito, luego de las 7 fases del reino en misterio habrá un reinicio, el cual será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El reino de Dios ya no será un misterio. Se iniciará el reino literal de Cristo en la tierra. Cristo como rey en el trono de Dios. Amén. Mire qué importante, porque hasta el día de hoy usted y yo no hemos visto el reino literal de Cristo. Y un día, después de todo esto, amén, vendrá y será establecido el reino literal de Cristo en la tierra. Y veremos a Cristo como rey en el trono de Dios. Quiero concluir. Entonces, el reino en misterio consiste en la doble operación de Dios. Un reino espiritual ahora, que es el que usted y yo formamos parte y somos, y luego un reino literal. Esto va a ser en el futuro, cuando venga y Él haga todo lo que ha establecido, todo lo que nos ha dejado en su palabra, que va a suceder. El reino espiritual es el reino en misterio en los corazones, en nuestros corazones. También el reino literal será inaugurado por Cristo en su segunda venida. Entonces, donde Él ya viene a establecerse como rey. Y al final se inaugura el reino eterno del Padre. Y dice que Él va a gobernar por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que se depara para la tierra. Así que, hermanos, sigamos adelante, corramos sin mirar atrás, porque nuestro galardón no es aquí, es en los cielos. Y esto nos ayuda, hermanos, para ir teniendo fuerzas. Hermanos, que no bajemos la guardia, no haya un desaliento en nuestros corazones. Sigamos adelante. ¿Van a haber luchas? Sí, hay luchas. ¿Va a haber oposición para que entendamos su palabra? Sí, pero seamos de los que vemos, escuchamos, entendemos y ponemos por obra su palabra. Padre, te damos gracias a esta hora. Bendícenos, gracias porque hemos podido, Señor, estudiar una vez más, aprender más de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú siempre los guardes y los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y nos vemos el próximo miércoles para Doctrina Básica. Pero también les recuerdo que mañana siempre tenemos nuestro estudio bíblico del día de los jueves para que usted nos pueda acompañar en la transmisión en directo. Y si no puede, pues véalo, acompáñenos viendo la transmisión en diferido. Hermanos, alimentémonos de la palabra del Señor. Tenemos una bendición muy grande como Misión Cristiana Judá. Tenemos a nuestro pastor general y a los diferentes pastores, que cada uno de ellos tiene su canal. Así que tenemos alimento para fortalecer nuestras vidas. Dios les bendiga.